Adelante, doctor. Adelante, doctor. Muy bien, gracias, Almita. Se fue su pantalla, su cámara, doctor, se apagó y no lo estamos escuchando tampoco. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre, gracias porque podemos reunirnos otra vez en su nombre para estudiar su palabra. Creemos que Dios necesitamos, Señor, de su Espíritu para que nos dé entendimiento, para que nos guíe a toda verdad, para que prepare nuestros corazones, nuestras mentes, para que recibamos con gozo la verdad, para que amemos la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio según San Juan, capítulo 9, aparece la historia de un hombre ciego de nacimiento. Es una de las historias personalmente que yo encuentro más interesantes de todos los milagros de Jesús, simplemente por todo el drama y el grado de detalle con el que el evangelista lo describe. Pero hoy me interesa un punto en particular. Y es el punto que los discípulos resaltan cuando junto con Jesús pasan por donde está este ciego. Este ciego muy probablemente estaba allí mendigando. Los vecinos dice que cuando lo vieron sano dijeron, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Así que él probablemente estaba sentado mendigando cuando Jesús y los discípulos lo vieron. Y los discípulos se dirigen a Jesús y le hacen una pregunta. Le dicen, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Con frecuencia leemos esta pregunta y enseguida, casi como un reflejo, reaccionamos en contra del prejuicio que contiene la premisa de la pregunta, el prejuicio de parte de los discípulos. Esta idea la comparten los fariseos. Lo encontramos en el versículo 34, cuando ellos se enojan antes de expulsarlo, en el momento de expulsarlo de la sinagoga, se enojan con el ciego sanado. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ellos están obviamente ofendidos porque el ciego que ha sido sanado pretende instruirlos a ellos, y ellos le dicen esencialmente que tú estás descualificado, tú eres alguien que naciste del todo en pecado. La evidencia es que naciste ciego. Es la implicación. Pero hay un entendimiento que tanto los discípulos como los fariseos no solo comparten, sino que es correcto. La razón que sé que es correcto es porque Jesús también lo comparte. Interesante, encontramos un punto donde tanto los discípulos como los fariseos, como Jesús, están de acuerdo que es parte de esa pregunta.
una de las implicaciones de esta pregunta es que la enfermedad no es producto del azar, que la enfermedad y el sufrimiento tienen una racionalidad, tienen una razón. No ocurren simplemente porque sí. ¿Cómo yo sé que Jesús comparte esa idea? Yo lo sé porque lo encuentro explícitamente. Jesús lo dijo explícitamente, San Juan capítulo 5, verso 14, cuando sanó al paralítico junto al estanque de Betesda. Después que lo sanó, Jesús salió a buscarlo. Y cuando lo encontró en el templo, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que es obvio que Jesús le está enseñando a este hombre, al paralítico, un principio. Y el principio es que efectivamente la enfermedad no es el producto del azar, que el sufrimiento, la calamidad y la miseria humana no es producto de una lotería. Hay una racionalidad. Es siempre el resultado de ocasionado. Note que estoy diciendo ocasionado, no causado, ocasionado por la ley. En este caso, estamos hablando de las leyes que gobiernan la salud. Así que la enfermedad toma ocasión de la ley para causar sus efectos. Jesús entiende, los discípulos lo entienden y los fariseos también entienden que la enfermedad es el producto siempre de la violación a la ley. Pero esa no es la única implicación que hay, y el punto de divergencia es lo que me interesa en mi tema hoy. Porque hay un punto vital en el cual Jesús diverge profundamente de lo que los discípulos y los fariseos entienden de cómo opera la ley. Notemos que ambos relatos, el paralítico en el estanque de Betesda de San Juan 5, como este del ciego de nacimiento en San Juan 9, hay un subtema de fondo con respecto a la legitimidad de hacer el milagro en sábado, que se está violando la ley. En el milagro en el estanque de Betesda, Jesús deliberadamente le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Si le dice levántate y anda, hace el milagro y lo sana y no viola el sábado. Es el tomar el lecho lo que genera el conflicto con respecto a la violación del sábado, pero está allí, está junto con las instrucciones. Levántate, toma tu lecho y anda, lo cual me indica que es deliberado. En el caso del ciego de nacimiento, Jesús escupe sobre la tierra para hacer lodo.
y había 40 menos 1, o sea, 39, 40 menos 1 acciones que un judío no podía hacer en sábado, y una de ellas era amasar. Y Jesús, cuando amasó el lodo para ungir los ojos del ciego de nacimiento, violó el sábado. Si lo hubiese sanado en la opinión de los fariseos, si lo hubiese sanado sin amasar lodo, no hay ningún problema tampoco. No sale el tema del sábado, el tema de la ley. Así que veo que Jesús deliberadamente quiere traer a la superficie el tema de la ley en ambos milagros, porque ese es el tema donde está el malentendido. Yo estoy hablando de esto no para criticar ni a los discípulos ni a los fariseos, es porque he descubierto que yo mismo por décadas he tenido este malentendido. He escuchado hablar de este tema y sé que está presente este malentendido. Y quiero compartir con ustedes lo que he encontrado. ¿Cuál es el malentendido? ¿Qué es lo que entienden mal los discípulos y los fariseos? En este entendimiento hay un ataque, escúchame bien, hay un ataque a la ley, hay un ataque a la justicia de Dios, hay un ataque al carácter de Dios y hay un ataque a nuestra propia humanidad. Estos 4 elementos están envueltos. El fundamento sobre el cual los otros 3 están edificados es el ataque a la ley. Para encontrar el origen del ataque a la ley, yo quiero que vayamos a Génesis 3. Les voy a compartir mi pantalla. Ok. Parece que no puedo compartir. Bien. Si vamos a Génesis 3, encontramos allí que Dios le dice a Eva, les había dicho previamente, Génesis capítulo 2, verso 17. Estamos tratando de ver dónde comienza el ataque a la ley. Dios les dice, Génesis 2, 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, estoy leyendo la Reina Valera de 1960, dice, ciertamente morirás. La palabra en hebreo que aparece allí, que se traduce ciertamente morirás, es la palabra muerte 2 veces. Lo que dice allí es que Dios les dice, el día que de él comieres, tú vas a de seguro
ciertamente, no hay incertidumbre, no hay duda, ciertamente morirás. Cuando la serpiente aparece a conversar con Eva, Eva expresa en el capítulo 3, verso 3, un ingrediente de incertidumbre. Eva no dice que no van a morir o que morir no es una posibilidad. Eva simplemente dice, versículo 3, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. En español, en esta versión, que le hace justicia, de hecho en el hebreo es todavía más claro, aparece en el modo subjuntivo. El modo subjuntivo es un modo verbal que expresa la opinión o el estado de mente del que habla con respecto a la acción verbal, usualmente expresando duda o deseo. Así que cuando Eva dice no muráis, ella está diciendo que la muerte es una posibilidad, pero que ella duda de su certidumbre. La manera que aparece en el hebreo ya no es como Dios les dijo, que es mut, mut, ciertamente morirás. Lo que Eva dice que Dios le dijo es pen mut. Esa frase pen mut aparece también en Génesis capítulo 26, verso 9, y allí se traduce no como no muráis, sino quizá moriré. Lo que Eva está diciéndole a la serpiente es que Dios le ha dicho que quizá muera, que no hay certidumbre de la muerte. Lo que la serpiente está tratando de convencer, está tratando de introducir, es el concepto de incertidumbre. No hay certidumbre que vas a morir. La muerte no es una certidumbre. De hecho, en el versículo 4, le dice la serpiente, le dice, lo mut mut. Ciertamente no moriréis. Ahora leí de la versión, la Biblia de las Américas. En la versión Reina Valera dice, no moriréis. Le quita el ciertamente. Si fuese consistente con la traducción de 2:17, donde tradujo mut mut como ciertamente morirás, debió de haber añadido también el ciertamente. Así que si comparamos las tres declaraciones, Dios les dice, ciertamente morirás, mut mut. Eva dice, pen mut, quizá muera. Y la serpiente entonces le asevera, ciertamente no morirás. ¿En qué consiste el ataque a la ley aquí? Este es el ataque a la ley. Dios había dicho que la desobediencia a la ley traería la muerte, enfermedad, muerte, sufrimiento. Pero aquí
Aquí Satanás argumentó que no hay nada en obedecer la ley que proteja contra la muerte. En efecto, Satanás está diciendo que excepto que Dios intervenga, la ley podría quebrantarse con impunidad. Que no hay certidumbre que la muerte siga a la desobediencia a la ley, que no hay nada en la obediencia a la ley que promueva la vida, que promueva la salud, que si viene muerte es porque Dios interviene para asegurarse que ocurra la muerte. Este es el entendimiento, si volvemos a San Juan 9, que los discípulos y los fariseos tienen con respecto al ciego de nacimiento. El problema que este malentendido con respecto a la ley produce son muchos. Pero el más serio de todos es que desamarra a la realidad de su fundamento. Por lo tanto, hay que buscar una explicación alternativa para la operación de esa realidad que ahora anda a la deriva como un barco que se soltó del muelle. Y produce, de hecho, ese fundamento que el enemigo, que la serpiente echó en Génesis 3, en este ataque contra la ley, es la base sobre la cual edifica su ataque contra la justicia de Dios. Este ataque contra la justicia de Dios lo encontramos en su expresión en Génesis capítulo 4. Génesis 4, verso 13, dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Dios está diciendo aquí les puedo compartir. Dios está diciendo que el orden que Él creó, la ley como Él la creó, es que a toda causa le sigue un efecto. Que lo que yo decida en el ejercicio de mi libertad, en el ejercicio de las facultades que Dios me proveyó, es una causa que va a producir un resultado. Cualquier decisión que tome o deje de tomar, si escojo hacer una cosa o escojo hacer la otra,
voy a obtener resultado A o resultado B. Este es el orden que Dios estableció. Tu decisión determina tu destino. Tu decisión determina el resultado que vas a obtener. Lo que tú decidas es lo que determina qué va a pasar. Esto significa que el lugar de asiento de mi cualidad misma de ser humano, que envuelve estos tres elementos: entendimiento, agencia y responsabilidad. Soy yo. Que si yo pierdo mi capacidad de entender, de ver, si yo pienso que solo soy un agente pasivo, que estoy a la deriva, que no, que soy movido por el viento o por las olas, que no tengo timón, que mi decisión no cuenta. En la medida que yo pierdo agencia, en esa medida pierdo humanidad. Y que cuando yo rechazo o abdico la responsabilidad por mis decisiones, esa es la definición legal, aún en las leyes de la tierra, de que no soy un ser humano. Hay personas que cometen serios crímenes, y unas de las determinaciones en muchos casos legales es para determinar si hay un grado de incapacidad tal que la persona no tiene responsabilidad por sus acciones. Si usted es dueño de un perro y su perro muerde a un niño, la policía no va a venir a arrestar al perro o a ponerle una multa al perro. Nadie va a venir a llevar al perro al juzgado. Se busca al dueño del animal porque el que es responsable es el ser humano. Por lo tanto, Dios nos ha dotado de entendimiento, de agencia y por lo tanto de responsabilidad. Mi decisión produce una causa, lo cual genera un efecto. El entendimiento de Caín acerca de cómo Dios opera la realidad introduce el concepto de justicia retributiva. Grande es mi castigo. Como los discípulos y los fariseos en San Juan 9 malentendieron la ley, ellos ahora trabajan, piensan sobre la realidad en términos de justicia retributiva. La justicia retributiva trabaja: yo tomo una decisión, Caín decidió matar a su hermano. Esa decisión no produce un efecto directo. Esa decisión primero tiene que pasar por las manos de Dios. Dios tiene que hacer algo
para que produzca un efecto. Caín le llama a eso castigo. Él tomó la decisión de matar a su hermano Abel. Dios ahora revisó ese acto de Caín, según dice Caín. Dios revisó esa acción de Caín y ahora Dios se formó un veredicto. Evaluó a Caín, evaluó la acción de Caín y pasó un veredicto y ahora viene a darle el veredicto a Caín. Mira, Caín, lo que te va a pasar, dice Caín, que es lo que está pasando. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Caín entiende que todas esas cosas no son el producto, no son el efecto de la acción que él tomó, sino que la acción que él tomó pasó por un proceso de revisión divina y que Dios entonces le adjudicó estas cosas y ahora simplemente viene a comunicarle el veredicto. El concepto, la idea de justicia retributiva del Dios que evalúa acciones, juzga y entonces le da a cada cual según cómo ha hecho, está edificado sobre un malentendido de la ley que introdujo la serpiente a la tierra en el capítulo 3 de Génesis, como ya vimos, y que Caín ahora está expresando en el capítulo 4. De ahí es que viene la pregunta, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que él haya nacido ciego. Esto indica ahora que el entendimiento, toda agencia y responsabilidad queda en manos de Dios, no en manos del hombre. Porque lo que va a pasar con Caín, lo que va a pasar conmigo, lo que va a pasar con el ciego, está en las manos de Dios. Y a veces hasta pensamos que esto es piadoso, que Dios es el agente, Dios es el que tiene agencia, Dios es el que está al control, que Dios es el que tiene responsabilidad. La solución de Caín, por lo tanto, es la de intervenir con Dios, es la de hablar con Dios, es la de razonar con Dios, es la de rogarle a Dios, es la de lograr que Dios haga algo para que cambie el efecto. Porque es lo que Dios decida. Dios es el agente. Lo que va a sucederme a mí. Que el castigo, que lo que Dios me está dando, que la retribución que estoy recibiendo por mis acciones, el que las puede cambiar es Dios. La justicia de Dios opera sobre la base correcta de la ley, donde tú tienes que entender el propósito de Dios, tú tienes que decidir si lo quieres, tú eres el agente.
tú lo evalúas en tu lóbulo frontal, tu entendimiento, tú lo juzgas, el proyecto, tú lo evalúas, lo ves, lo estudias. Me gusta, lo quiero, esto es lo que quiero. Yo soy el agente que decido. Por lo tanto, la responsabilidad queda conmigo. Caín es el que dice, yo no soy guarda de mi hermano no es mi responsabilidad, mi hermano es responsabilidad tuya. De hecho, yo soy responsabilidad tuya. Dios le dice, no, tu hermano es responsabilidad tuya y tú eres responsable por ti mismo. La solución de Dios es que nosotros lo invitemos a tomar decisiones. Este es el trabajo de Dios. Dios trabaja a través de su ley, de su mecanismo. Cuando vamos a San Juan capítulo 9, encontramos que Jesús hace una declaración fascinante con respecto a por qué este hombre es ciego. Rabí, ¿quién pecó? San Juan 9:2. ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La enfermedad toma ocasión de las leyes que gobiernan la salud para enfermarnos. Tienen que hacerlo a través de esas leyes. Usted observa, por ejemplo, este virus del SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Y usted va a encontrar que ese virus tiene que usar las leyes de salud para infectarnos. El virus está hecho de un material genético. Ese material genético codifica a las proteínas que lo hacen que él se reproduzca en el cuerpo y codifica la orden que secuestra la célula humana, la factoría de la célula humana, para reproducirse él. Y una vez agota a esa célula, sale y sigue infectando otras para seguir en ese proceso de reproducción. Así que este virus toma ventaja de las leyes que gobiernan la operación de una célula humana para causar enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad toma ocasión de las leyes de salud para enfermar. Pero que el que diseñó esas leyes fue Dios, esa operación no es operación de Dios. Ese no es trabajo de Dios. Ese no es obra de Dios. En otras palabras, esta ceguera no es obra de Dios. Jesús dice que él simplemente quiere dar evidencia, hacer manifiesta cómo es que opera la ley de Dios. Lo que sí es operación de Dios, dentro del mismo marco
que la enfermedad usó para ocasionar la ceguera, su operación correcta, la que sí sana y salva, ese es el trabajo de Dios. La pregunta de los discípulos y el comentario de los fariseos que lo apoyan en el versículo 34 revelan que ellos creen en una justicia retributiva. El que cree en justicia retributiva tiene un malentendido de la ley. El que tiene un malentendido de la ley no entiende el pecado, por lo tanto no entiende el carácter de Dios. La ley es una expresión del carácter de Dios. El no entender su operación, cómo funciona, la base sobre la cual la realidad opera, no conoce al Dios que creó esas leyes. Dios quiere, es indispensable que entendamos. Jesús hace este milagro para abrir el entendimiento de todos los que están envueltos allí, los discípulos, los vecinos, los fariseos, los padres del ciego y del ciego mismo. Todos esos grupos están envueltos allí. Lea el capítulo entero, vale la pena. Es fascinante ver cómo cada quien entiende el mismo evento, lo que está pasando. Y Jesús hace esta declaración al final y aquí concluyo. Comenzando en el versículo 35, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Notemos que el creer, la fe, no se envuelve en nada excepto hasta el final. Después que se da la evidencia. Ya Jesús dio evidencia, le dio evidencia a todos, todo el que quiso ver, el ciego, los padres, los fariseos, los vecinos, todo el que quiso ver vio. Ya dio la evidencia. Pero él viene a hablar ahora con el ciego y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Todo el tema de esta historia es ver o no ver. Y Jesús está diciendo que la misma acción, esto es, su presencia, el trabajo de Dios, la obra de Dios, como le llama él al principio, que se hizo manifiesto, que dio evidencia de, produce dos efectos. La misma acción tiene dos efectos. Uno es que algunos ven y otro es que otros quedan ciegos. El empeño de Dios es que entendamos, eso es ver.
que interpretemos la realidad que todos estamos viendo la misma realidad, con entendimiento, que logremos discernir a Dios, que logremos ver al invisible operando en su creación, que seamos como Abel y no como Caín, que seamos como el ciego de nacimiento que vio y creyó, y no como los fariseos, que al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo, ustedes son los que deciden. Eso es lo que les dice. Si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, vuestro pecado permanece. Permanece porque el que no ve y cree que ve está en peor condición que el que no ve y sabe que no ve. Porque este último busca sanidad. El primero que no ve pero cree que ve está bien en su opinión, no necesita nada. Ya tiene a Dios entendido. El repudio que hay aquí en la pregunta, el repudio de parte de Jesús, no es a la idea de si la enfermedad es el resultado de la violación a la ley. El repudio es a la idea de cómo la ley opera, cómo funciona, cómo es la justicia de Dios. Que la justicia de Dios no es retributiva. Amante Dios y Padre, gracias por su palabra. Gracias, Dios, por esta historia, este ciego de nacimiento. Gracias, Señor, porque podemos recibir visión de sus manos. Unja, Dios, nuestros ojos como ungió los ojos de este ciego de nacimiento. Dios de amor, despierte, mantenga vivo en nosotros el anhelo de ver más. Que su justicia se levante en nuestras vidas como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día esclarece. Dios de amor, que seamos como ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias, doctor, Gracias, doctor. por sus palabras. Vamos a